Hola mi gente hermosa, les saluda María, soy la creadora de Marías Felices. Estás escuchando Nutriendo Conciencias, el podcast donde la nutrición del cuerpo, la mente y la espiritualidad se unen. Acompáñame en este viaje de expansión hacia la nueva humanidad. Bienvenidos. Hola mi gente linda, comunidad hermosa, estoy muy feliz porque en nuestro episodio 3 del podcast Nutriendo Conciencias de Marías Felices tenemos a un invitado súper interesante que es parte de dos de los programas de cambio de hábitos y alimentación consciente de Marías Felices. Lo conocí hace no tanto, pero ya lo he invitado a hacer varias cosas para mis cursos, así que ha sido un muy bonito regalo de la vida poder conocerlo y trabajar con él. Él es Cristóbal Carrasco, es psicólogo, como yo le digo, es un psicólogo bacán. Y es experto en neurociencia social, también ha hecho un magíster en la relación microbiota-cerebro, así que estoy muy contento de tenerlo acá. Nos va a aportar muchísima información en temas relacionados a cómo el alimento que elegimos a diario influye en nuestra mente, de repente en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos. Yo hablaría 3 horas contigo y tengo muchísimas preguntas, pero algunas de ellas también tienen que ver con al limpiar nuestro cuerpo de refinados, procesados o productos alimenticios, como le llamo yo, que no son alimentos propiamente tal, porque los alimentos vienen de la naturaleza. Productos comestibles. Productos comestibles, exacto. Al limpiar nuestro cuerpo de productos comestibles, mejoramos la calidad de nuestros pensamientos, mejoramos la salud mental. Esos son los 2 temas con los que me gustaría empezar y ahí, bueno, tengo varios más, así que te los voy a ir comentando a medida que avancemos. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Partimos, sí. Vamos. Bueno, sí, soy psicólogo y creo, y hace un tiempo vengo estudiando y practicando también algo que en el campo clínico le llamamos medicina del estilo de vida, que es de alguna manera un enfoque de la salud que es diferente, pero está dentro del paradigma científico de la medicina, que pone los hábitos, el cambio de hábitos, como primera línea de intervención en muchas patologías, ¿no? Principalmente patologías crónicas, pero cada vez más patologías de salud mental. Y en ese contexto, efectivamente, hace unos años hice un magíster en neurociencia social, y el tema que tuve el privilegio de, bueno, no tuve tuve el privilegio, pero en realidad lo elegí por eso, fue colaborar en una investigación con Ismael Palacios, que es un investigador joven aquí chileno, que estudia este vínculo, esta conexión entre la microbiota y todos los mecanismos que llevan hacia cómo interactúa con el cerebro, ¿no? Y con el cerebro con la mente, ¿no? Y con la mente los pensamientos, ¿sí? Entonces, mi campo específico de trabajo es el mindfulness, es de alguna manera el entrenamiento en habilidades de lo que genéricamente se conoce como meditación. Pero a mí me parece que en estos tiempos, más que nunca, yo creo que eso es algo que nos une, necesitamos como ver lo que hacemos y las decisiones que tomamos como en un marco de comprensión más amplio. Entonces uno podría decir que el mindfulness es fantástico y yo creo que lo es, lo veo y lo compruebo, pero para que despliegue todo su poder necesita estar comprendido como dentro de una estrategia, un paradigma de salud que también integre, por ejemplo, la alimentación, la actividad física, el descanso, el sueño, dormir bien, las relaciones sociales, la gestión del estrés en general. De modo que yo me dedico específicamente tal vez a los entrenamientos en mindfulness y la psicoterapia en temas de ansiedad, depresión, insomnio, pero lo hago cada vez que puedo coordinado con otros profesionales que también atienden las otras áreas. Y no es trivial esto que digo porque en realidad muchas veces la nutrición se la dejan a los nutricionistas, o hoy sí, ¿no? Pero la tradición médica que se está cada vez más como dejando a un lado y construyendo una nueva manera de hacer salud,
es decir, come mejor, ¿no? Como, come más verduras, come menos productos comestibles, ¿no? Productos ultraprocesados. Pero cada vez más el trabajo interdisciplinario se está haciendo como más urgente. Y los psicólogos tenemos que empezar a aprender de alimentación, no para ser nutricionistas ni para dar clases de cocina, como lo que tú haces, sino para tener en cuenta, ¿no? De que hay factores que muchas veces se nos pasan de largo y que son tremendamente relevantes. Y que son más bien simples, no fáciles, pero sí simples de modificar, ¿no? De pronto, y tal vez después hablamos de eso, ¿no? Pero de pronto reemplazar ciertas comidas que ya tenemos con otros alimentos, ¿no? Ciertos productos con alimentos que se preparan de la misma manera pero que tienen 1000 veces más nutrientes, es una intervención que puede ser relevante en el contexto de salud mental. Cuando hay patologías, obviamente es relevante atenderlo, ¿no? Como con profesionales especializados. Pero aún con todo eso, no solamente es el campo de los profesionales el que yo considero relevante, sino también hay un campo más amplio, como comunitario, en el cual que creo que fueron como este movimiento cultural de la alimentación saludable le ganó, ¿no? Fue más rápido, creo yo, en nuestra cultura que la medicina, ¿no? En darse cuenta de estas conexiones, ¿no? Claro. Porque antes que la medicina, que tuviéramos los estudios que conectaban la salud mental, que conectan la alimentación con la salud mental, ya tantos teníamos la experiencia. Claro, ¿no? Claro, lo habíamos comprobado por nuestra propia... Claro, en experiencia directa, claro. ¿No? En primera persona. Hoy tenemos más ciencia que como que nos permite decir que no es una experiencia personal solamente, sino que pareciera que hay algo profundamente biológico, ¿no? y compartido por el promedio de los humanos que sufrimos, de que cuando mejoramos nuestra alimentación pareciera que eso potencia cualquier proceso de desarrollo personal y que podría decirse tratamientos psicológicos, psiquiátricos que podamos tener en curso. No sé si eso fue mi presentación. Sí, fue perfecta. Y ¿sabes qué? Me acordó de mi experiencia cuando yo empecé a cambiar mi alimentación el año por ahí 2011, 2012, que exactamente, o sea, ni siquiera se hablaba de la relación que podría tener la salud mental o emocional con la alimentación, pero desde que yo empecé a dejar procesados refinados, carnes, lácteos, embutidos, y todo eso como lista de supermercado, es impresionante cómo empecé poco a poco, y ni tan poco tiempo, ni tanto tiempo, perdón, como no es un cambio que uno recién siente al año, por ejemplo, es un cambio que de repente a las 2-3 semanas, un mes, 3 meses máximo, ya empiezas a sentir, y yo sentí literalmente cómo cambió mi manera de percibir el mundo, y ahí obviamente incluido los pensamientos. Antes tenía pensamientos mucho más pesimistas, depresivos, qué sé yo, como esta ansiedad, esta angustia, y de repente se empieza a limpiar, como lo sentía yo en ese minuto, a través de esta alimentación, y empiezas a cambiar tu forma, como que la estructura de la mente, no sé cómo llamarlo, pero yo lo sentía así, es como que empezó a cambiar todo, y eso es lo que me convenció, y obviamente es lo que me tiene hoy aquí también. La estructura de la mente es un buen concepto. Sí, porque ¿qué es la estructura de la mente sino el sistema nervioso? ¿No? O sino el cuerpo físico. Como el progreso de la medicina y la psicología, por cierto, ha tendido maravillosamente en algunas circunstancias, pero desafortunadamente en otras condiciones, como a especializarse, ¿no? Como a diseccionarnos, ¿no? En especialista en esta patología, el especialista en esta patología, especialista en este órgano, ¿no? En esta parte de este órgano, y así también la ciencia, ¿no? Ese es el paradigma como científico-analítico. Y estamos en el tiempo de integrarlo, ¿no? Los que trabajamos en medicina de estilo de vida y todos sus aliados, ¿no? Entre los cuales pienso yo, al menos por ejemplo en las redes, de que en términos de influencia y aporte a la vida de las personas, espacios como el tuyo, como tu escuela, son tremendos. Probablemente, no es probable, es cierto que por esta cuestión científica muchas veces dejamos de lado lo claro y directo que es que las personas tienen que aprender a cocinarse, ¿no? A elegir su comida, pero también adquirir el hábito de cocinar, y para adquirir un hábito necesita tener sentido, ¿no? Y para eso, como estas comunidades de aprendizaje que se forman en torno a los talleres, a los desafíos,
son poderosísimas. Y de hecho los médicos ahora están empezando a implementar eso en sus consultas, ¿no? Consultas con cocina. ¡Ay, me encanta! Está cambiando, el mundo está cambiando. Muy bien. Entonces, este tema de como la relación entre la comida y la mente, ¿no? La estructura de la mente. Sí. Nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos. ¿Sí? O sea, eso no es ningún secreto y eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Por eso tenemos que comer, para que nuestro cuerpo pueda no solamente tener energía, sino reconstituirse, ¿no? Como renovar sus estructuras celulares, digamos, hay células que mueren, hay células que se crean, etcétera, etcétera. Eso también ocurre a cierto nivel en el sistema nervioso. Y para poder hacer eso necesita materia prima, ¿sí? Y necesita un tipo particular, digamos, ciertos nutrientes, micronutrientes, sustancias que están en los alimentos para hacer funcionar las operaciones físicas, incluidas las operaciones del sistema nervioso y el cerebro. Entonces cuando tú dices como reestructurar, ¿cómo fue? Cambiar la estructura de la mente, es un poco efectivamente así, po. ¿Sí? Así como lo sentí. Claro, porque de alguna manera... y aquí hay una discusión científica que no vale la pena entrar en eso, porque no es práctica, de si acaso el cerebro produce la mente o la mente usa el cerebro, ¿no? Si acaso la mente es consecuencia de las operaciones del cerebro, o si es al revés, si existe algo así como una mente que no dependa del cerebro, que es una discusión filosófica. Wow. Pero, independiente de cuál sea tu postura al respecto, es obvio siempre que el cerebro, que lo que experimentamos mentalmente en términos de salud mental, es decir, el tipo de pensamientos que tenemos, los estados de ánimo que tenemos, ansiedad, depresión, motivación, tristeza, rabia, ira, rencor, digamos, en nuestra cotidianidad, depende en parte de cómo esté nuestra estructura biológica, ¿no? Maturana siempre decía que estamos limitados por nuestra estructura biológica, ¿no? Es más, como que las únicas experiencias que podemos tener son aquellas que el ambiente, digamos, es como si el rango de experiencias que podemos tener es más bien limitado, y está limitado por nuestra biología, y el ambiente no hace otra cosa que estimular esa biología para que produzca experiencias, ¿sí? Pero en realidad no es que no vivimos nada afuera, ¿no? Biológicamente hablando, siempre lo vivimos hacia adentro, ¿no? No experimentamos el color afuera, experimentamos el color en nuestro cerebro. Entonces, sí, en alguna manera la alimentación afecta a eso, y hay ciencia muy interesante, ¿no? Y yo viví lo mismo, ¿no? Solamente como para traerlo, y por la misma fecha, ¿no? ¿En 2010, serio? 2011, algo pasó. Mira, Algo pasó sí, en seguro. esos años. Y he conversado con más personas que también en esos años como que algún switch cambió, ¿no? Y efectivamente la razón por la cual entré a estudiar más científicamente esto fue para encontrar explicaciones a este cambio radical que tú estás describiendo, ¿no? En mi caso tuvo mucho que ver con la meditación, pero también paralelo a la meditación, porque en este movimiento siempre los hábitos saludables parece que se acoplan. Es que no puede el uno sin el otro, Sí, como que claro. el otro te pide... Se llaman. Claro, se Claro. llaman, exacto. Y en ese sentido, para mí fue todo junto, y en el momento que dije, bueno, tengo que dar el siguiente paso, digamos, profesionalmente, para compartir algo, porque cuando estudié psicología estaba como disociado, ¿no? Mi experiencia con el yoga, con la meditación, con el cambio de alimentación, que en el 2011, al menos en mi entorno cultural, ser vegetariano, ¿no? era cuestionable. Hoy no es cuestionable bajo ningún punto de vista, Claro. menos el científico, ¿no? Hoy, de hecho, sabemos que la alimentación basada en plantas es un remedio, ¿no? Es un tratamiento para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades metabólicas. No solamente no es preocupante, sino que es el mejor camino, dada la evidencia disponible, ¿no? No es el único camino, pero pareciera que el que mejor evidencia tiene a nivel científico. Cuando digo científico me refiero a que lo han probado miles de personas, y en promedio parecen beneficiarse de esto, ¿no? Entre ellos nosotros, probablemente. Exacto. Y en ese tiempo, cuando cambié mi alimentación, que yo lo hice radicalmente, Yo también lo hice radicalmente. claro, y experimenté los efectos secundarios, los efectos adversos de hacerlo radicalmente, digamos digestivos, pero sobreviví, y aquí estoy, todos sobreviven. Afortunadamente no tenía patologías asociadas, hubiera sido más grave probablemente. Pero tuve una familia que me aguantó, no lo hicieron conmigo, pero me toleraron.
Mi madre me toleró, mi hermana me toleró. Hasta Ay, cierto pero qué punto. buena onda, porque yo tengo muchos estudiantes que uno de los puntos de más dolor de una transformación de alimentación es su entorno social, su familia, sus amistades, que es como reciben ataques en vez de sentirse apoyadas o una empatía de parte de estas personas. Entonces es muy bonito que Sí, hace en esa época, porque hoy también hay hoy mucha también. más información, hay muchas más personas veganas, vegetarianas, alimentándose en base a plantas, etc. Entonces, qué bacán, me alegro. Sí, sí, tuve. No sabía, yo estaba más bien como en corrientes, como en tradiciones culturales, como en la naturopatía, el naturismo, que en la ciencia, pero fue suficiente para mí. Suficiente, no digo que sea como una alternativa, pero ese fue mi camino y después de eso, y con el mundo del yoga, que es como misticismo, Ujú. digamos, son otros argumentos, otros conceptos que si quieres podemos comentar después. Llegó un momento en que había estudiado psicología y quería empezar mi práctica clínica y todo esto, pero tenía esto aquí y la psicología aquí, y la psicología, si hay algo que no estudias, es nutrición. Claro, me imagino, en el paradigma antiguo. Claro, claro. O sea, en el paradigma actual. Bueno, actual, Y sí. en algunos aspectos, obviamente, ¿sí? Obviamente son distantes en algunos aspectos. Eh, pero hay esa conexión que puede ser tan obvia desde el punto de vista de que nuestro cuerpo se hace de lo que comemos, incluyendo tu cerebro y tu sistema nervioso. Eh, Se pasa de largo, ¿no? Porque lo mental normalmente lo entendemos como, no sé, una esfera flotando en el aire y que el cuerpo está aquí, ¿no? Claro, como Eh, ajena al cuerpo, claro. externa. Y bueno, hay nuevos paradigmas científicos y la escuela que me formé, digamos que vengo aprendiendo neurociencia, en el laboratorio, en la Diego Portales, están como empujando internacionalmente, ¿no? Son parte del movimiento, están empujando una manera de entender la mente, ¿no? La cognición que le dicen ellos, que es más corporizada, ¿no? Como que toma conciencia de esta complejidad que es tremendamente difícil de estudiar, ¿no? Porque ya no solamente importa la célula, ¿no? La sustancia, la sinapsis, sino que hay que entenderla en el contexto del cuerpo, y el cuerpo hay que entenderlo en el contexto del ambiente social, de las interacciones, de la historia del individuo, y eso complejiza todo, ¿no? Pero Claro, ellos son me valientes, imagino. o sea, y son valientes, son admirables, y lo están haciendo desde la vereda científica, ¿no? Ya. Eh, Y ahí también estudian como cuál es la relación de la microbiota intestinal, ¿Qué la más físico, digestión qué en más sí. físico que estudiar cómo las bacterias que habitan tu intestino, ¿no? La microbiota es como el ecosistema de microorganismos que nos habitan, ¿no? Y que principalmente están en nuestro intestino grueso. Por eso se le llama microbiota intestinal, pero tenemos microbiota como en todos los tejidos. ¿Qué más físico que estudiar cómo esas bacterias afectan tu ánimo, ¿no? No hay nada más lejano a lo que yo estudié de psicología. Y de hecho mi profe de tesis, el Isma Palacios, claro, es neurocientista, es biólogo, ¿no? Está como viene del mundo de la biología pura y se corrió hacia la psicología para estudiar como la microbiota y el cerebro. No es biólogo, es biotecnólogo, ¿sí? Isma, perdóname, no me acuerdo tu profesión. Entonces, hay unos que se salen del mundo de lo microscópico y como que se acercan a esto social, y otros que venimos de la parte más social y psicológica y nos acercamos hacia allá. Y ahí confluimos, ¿no? Confluimos y discutimos y podemos nutrir esta manera de entender que se está creando, ¿no? Entonces, nuestra experiencia individual es valorable, y la ciencia básicamente se trata de tomar como estas experiencias y comprobar si es que esto es así, Con otras, si claro, se repite, si claro. se repite, si esto es replicable. Claro. Hay un estudio muy famoso que se llama el SMILES Trial, como el estudio sonrisas, pero es una sigla, que hizo Felice Jacka, una investigadora australiana. Es la que me recomendaste el Instagram, ¿o no? La que te recomendé, ¿O es no otra? lo sé. Hay un paper muy famoso que te puedes dejar ahí en la descripción del podcast. Se llama el SMILES Trial, que fue la primera investigación científica que estudió así de frente, no la relación que tenían la salud mental en términos de cómo afecta los comportamientos alimentarios, que eso sí que lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos que cuando estamos más deprimidos comemos peor, que las personas con mayores índices de depresión o ansiedad tienen peores hábitos en general y también de alimentación, pero lo que propuso esta investigadora fue como, y le costó mucho, le costó 10 años reclutar su muestra,
de pacientes, digamos, en tratamiento de salud mental, en depresión particularmente, la pregunta era si cambiamos su manera de alimentarse hacia una manera mediterránea de alimentarse, ¿no? O sea, una manera, en su caso, en su línea de investigación no es veganismo, no es vegetarianismo, es mediterráneo, ¿no? Mucho más parecido, ¿no? Tal vez a nuestra tradición chilena, que el veganismo tal vez que puede alejarse en algún sentido como estéticamente tal vez. Es como la comida tradicional europea, adaptada a Australia. Y ella se preguntó, si cambiamos lo que comen estas personas, si no hacemos más intervenciones psicológicas, pues eran personas con tratamiento médico-psiquiatra, tratamiento psicológico, si les agregamos el factor nutrición. Sin ¿no? sacar lo otro, Sin sacar lo manteniendo, otro, ¿ya? Complementando. Ya. ¿Ayuda o no ayuda, ¿no? A su tratamiento? ¿no? Y los resultados fueron como bien impactantes. Y tú decías como se sienten 2, 3 meses, y ese es como el tiempo de intervención de los estudios médicos. ¡Ah, wow! Sí. Como que y fui parte de ese estudio sin Claro, saberlo, sin justamente. quererlo. Sí. Normalmente los entrenamientos en mindfulness son 2 meses, ¿no? 8 semanas, y los estudios que han mostrado efectos en modificación de alimentación, en síntomas de salud mental, siempre son de 2, 3, 4 meses. ¿sí? Incluso de 1, ¿no? Los efectos son más chiquitos. Pero ahí, perdón que te interrumpa, Sí. Cristóbal, pero es que ahí es donde a mí te juro que se me paran los pelos del cuerpo, porque digo, qué generoso nuestro cuerpo. O sea, la máquina donde vivimos, que es esta nave perfecta, qué generosa que de repente podemos estar con malos hábitos, intoxicándonos o qué sé yo, generándonos este círculo vicioso del que hablabas tú, que las personas que están en estados depresivos tienden a comer peor. Y es un círculo vicioso, básicamente, porque si comes peor o comes productos industrializados, refinados, azúcar, masas, etc., eso te va generando también más estados depresivos y no puedes salir de ahí. En cambio, cuando empiezas a cambiar tu alimentación, y aunque lleves 20 años, 30 años, no tengo idea, en 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya sentir esa diferencia, o sea, me parece una generosidad del cuerpo, pero alucinante. Sí, lo es. Sí, lo es. Es rápido en realidad. Es rápido, sí. A veces no lo pensaba, no lo había pensado desde este punto de vista. Y claro, yo creo que no es tan obvio como uno puede decir. La parte esta de yo cuando estaba más bajón, patológicamente o no, sí que como peor, claro. o no como. Claro. ¿no? A mí me pasa eso, yo no como. Claro, se altera el comportamiento alimentario. Claro. Pero uno puede, como la perspectiva tradicional de la medicina y la psicología es que eso es malo para el cuerpo físico. ¿sí? Y lo que la ciencia viene demostrando en los últimos 10 años probablemente, que cada vez con más fuerza, es que no solamente es para el cuerpo físico, ¿no? Para la salud física, sino que eso también agrava los síntomas mentales. ¿sí? Y eso es como, y este campo se llama la psiquiatría nutricional, que es como de abajo para arriba, si queremos, como de las tripas hacia el cerebro. Porque el cerebro hacia las tripas sí que lo sabemos, ¿no? Claro. Colon irritable. Claro, perfecto. Pero no es solo de arriba para abajo, tampoco el colon irritable, es también de abajo para arriba. Exacto. Entonces lo que comes importa. ¿no? Y ese es como un punto. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo, no vas a empezar con psicoterapia y con cambio de alimentación y con no sé qué. Y con ejercicio no sé qué. y claro, meditación todo y todo ahora, al mismo tiempo. Claro. Sería abrumante. De hecho, o sea, nos haría entrar en un estado de estrés que no es conveniente para lo que uno quiere hacer cuando se quiere sentir mejor. Claro, ¿no? claro. Los cambios son estresantes, por muy buenos que sean. Entonces, esta línea fue la que yo vengo investigando y realmente, como te digo, es una investigación muy molecular, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando comemos mejor, es decir, cuando comemos más plantas, ¿no? Resumen, ¿no? Cuando comemos más plantas y más diversidad de plantas y menos productos procesados y ultraprocesados y bajamos las cantidades de carnes rojas y carnes procesadas, ojalá eliminar las carnes procesadas, por supuesto, no hay ningún argumento que pueda defenderla, digamos, ningún argumento serio. Tendemos a sentirnos mejor y, como tú decías, ¿no? ¿Mejora la calidad de los pensamientos? Es una pregunta que yo no me había planteado, pero tendríamos que decir que o sí, o aliviana la intensidad de los pensamientos que podemos llamar desagradables, ¿no? O negativos, ¿no? Como la rumiación más ansiosa, como de miedo, de enojo, de tristeza, de desolación, de desesperanza.
no por una cuestión de que cambien nuestras creencias ni nuestra manera de afrontar el estrés, que eso es un trabajo de psicoterapia claro y directo, sino porque biológicamente disminuimos como esas flechas hacia arriba que opera a través de la inflamación, opera a través del estrés oxidativo, opera a través de la disrupción de la producción de ciertos neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores que produce nuestro cuerpo, ¿no? Y que necesitan nutrientes para eso, y neurotransmisores que producen nuestras bacterias intestinales, que necesitan materia prima para eso, necesitan fermentar fibra para producir serotonina, dopamina, noradrenalina, todas estas sustancias que no sé si el público general está familiarizado, pero que son como de alguna manera el idioma del sistema nervioso, ¿no? Son como la Nazaret castellana le llaman las cartas que se mandan las neuronas entre sí. Hay cartas de un tipo, cartas de otro tipo. Todas esas cartas tienen que escribirse con una tinta que tú tienes que comerte. Claro. Entonces, la investigación en este campo como que está cada vez más desarrollada. Obviamente es un campo incipiente. Igual es vanguardista, es temerario afirmar una cosa como esta, ¿no? Claro. Es temerario afirmar una cosa como que cambiar tu plato afecta una enfermedad mental que pueda estar transitando. Es temerario. Sobre todo para personas como tú, que están en el campo más de la ciencia y la salud. Lo digo porque en el fondo yo, que no vengo de ese lado, claro, me siento con una libertad absoluta. Poder como, no tengo, claro, pero entiendo, pero al mismo tiempo todo lo que tú me estás diciendo en este minuto, yo lo he visto y lo he vivido en estos 10 años de Marías Felices y de acompañar a gente, de cómo, o sea, tengo estudiantes que, por ejemplo, tienen maridos que eran muy mal genios y que comían carne todos los días y ultraprocesados y refinados y eran adictos al azúcar, y de repente cuando entra este cambio en la familia, entran en una especie de armonía que mi estudiante me escribía y me decía, no puedo creerlo, o sea, esto es como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasa a mi marido? Como está súper amoroso, mucho más alegre, despierta feliz. Y yo como, me dijo, el cambio de alimentación y comer basado en plantas salvó mi matrimonio. Y yo decía, mira, o sea, ¿qué alcance puede tener? Y claro, tal vez no tenemos estudios que todavía, o no sé, que vayan avalando, como vayan afinando ese nivel de detalle. Es difícil estudiarlo porque hay muchos factores involucrados, ¿no? Pero, o sea, partamos por lo más concreto que hay. Si te sientes mal, es obvio que voy a estar más mal genio. Con ¿no? todo el mundo. Claro, si tienes indigestión, si te duele la guata, que es normal. Claro. ¿no? Hoy en nuestra cultura lo normal es sentirse mal. Claro. ¿no? Y no empecemos a hablar en términos médicos, ¿no? De lo normal que me diagnosticaron diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Que es un tema más médico. Eso no es normal y en muchos casos es reversible, y la medicina de estilo de vida como da esa batalla. Y no es genético tampoco, ¿no? Esas condiciones que hay una carga genética que está involucrada, pero no es el factor principal. Y si cambias tu estilo de vida, entre ellos la alimentación, puedes revertir eso que a veces nuestra cultura nos enseña que es genético. Pero antes que eso, ¿no? Antes que eso, cuando, o sea, como yo creo que el ejemplo más claro es como la caña. Yo creo que eso es un ejemplo cotidiano. Yo no tomo, pero es un ejemplo cotidiano de nuestra cultura que nos muestra cómo nos puede afectar mentalmente, ¿no? Y muy evidentemente, curiosamente lo repetimos, digamos, nuestra cultura lo repite, pero nos muestra muy claramente esa conexión entre lo que consumimos, cómo puede llegar a afectar nuestro cerebro, nuestro ánimo, nuestra energía, nuestra motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fenómeno que es tan evidente y que uno puede decir, claro, porque es una droga, ¿no? Porque el alcohol es un 100% un veneno, lógicamente un veneno que tiene un placer pequeñito y tiene un daño evidente, digamos, de un tiempo mediano, y un daño a largo plazo más invisible, ¿no? Que se nos pasa de largo. Pero eso, en diferencia de grado, un grado menor, nos pasa con la alimentación. ¿Sí? Cuando comemos peor, nuestro cuerpo se inflama igual que se inflama con el alcohol, pero en un grado menor, ¿no? Una inflamación de bajo grado, que no tiene una sintomatología propia. Claro. A nivel celular, como aumenta el nivel de carga oxidativa, de modo que nuestro cuerpo entra en un estado como que le llamamos estrés crónico, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está
procesando veneno, toxinas, esto que como en medicina más natural se le llama toxinas, ¿no? Pero que en el fondo sustancias que nuestro cuerpo no necesita y de las cuales necesita liberarse, ¿no? Que provienen, por ejemplo, las carnes procesadas con todos los tóxicos que tienen. Cuando está en eso, está estresado nuestro organismo, ¿no? Más allá de nuestra conciencia. Está estresado, tratando de liberarse de lo que no necesita y de la basura, ¿no? Que consumimos como resultado de nuestros hábitos alimenticios occidentales, industriales, digamos. De modo que sabemos cómo nos afecta lo que consumimos en estos casos, pero generalmente lo que hacemos es transar, ¿no? Transamos ese placer momentáneo de comerlo sabiendo que tal vez nos gusta, a nuestra lengua le gusta, sabemos que no le gusta a nuestro cuerpo, sabemos que después nos sentimos mal y sin embargo transamos este pequeño placer por ese gran malestar. ¿Sí? ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, hablemos de eso, ¿no? Pero de alguna manera cuando hablamos de la influencia de la alimentación sobre la mente, pasa eso, digamos, en todas nuestras comidas, tantas veces por día, todos los días, toda nuestra vida, de una manera continuada. ¿Sí? Y esto no se trata de decir tenemos que comer perfecto, no sé qué cosa, se trata de decir la regularidad de nuestros hábitos determina, ¿no? Condiciona el grado de inflamación que tiene nuestro organismo, ¿no? Y eso está conectado con todos los demás hábitos. Y ponle a eso sedentarismo y se agrava, ¿no? Y pone el estrés del trabajo, o sea... Pone el estrés del trabajo y se agrava. Claro. ¿No? Porque son todas fuentes de estrés, solamente por hablar hasta ahí, ¿no? De estrés crónico, fisiológico, independientes que se suman, ¿no? Claro. Y se arrumban, ¿no? Claro. Y la depresión es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Tiene un componente inflamatorio importante, igual que la ansiedad. ¿Quiere decir eso que solamente con estrategias nutricionales antiinflamatorias vamos a resolver una depresión? No, pero vamos a ayudar. Mucho, claro. Y eso es lo que muestra la ciencia, ¿no? Que ayuda, Claro. ¿no? Que importa, que no da lo mismo lo que come una persona que está en un tratamiento de depresión, que si están dadas las condiciones para que complemente su tratamiento de salud mental con cambios en su estilo de vida, por ejemplo en la alimentación, eso va a ser un aporte importante, significativo y no al azar, ¿no? Es importante. Y eso es lo que viene en la psiquiatría nutricional como a poner sobre la mesa en términos científicos y médicos. Hay sociedades internacionales que están llevando esto como a las políticas públicas. En Chile está la Sociedad Chilena de Medicina y Estilo de Vida, que tiene ya creo que 2 o 3 años, que está como impulsando este conocimiento, ¿no? Que ya no es experiencia personal, ya estamos lejos de la experiencia personal. No es una pregunta respecto como, ¿será que esto ya sabemos? Claro. ¿No? Sabemos que la alimentación basada en plantas tiene un beneficio médico, es un tratamiento médico. Ya es certeza. ¿No? Claro. Claro. Sí, bien. Entonces, en salud mental es más incipiente, sabemos que aporta, no sabemos de qué manera ni qué componentes en particular, y tú dijiste algo. Mi marido cambió, ¿no? Y es porque cuando tú intervienes en un hábito, nunca intervienes solamente en un hábito. Y esa es la gran dificultad para la investigación, para poder decir, la nutrición cambió esto. Perfecto. Pero cuando cambió la nutrición, cambiaron los hábitos de cocina, es decir, hizo tiempo para cocinar. Y para hacer tiempo para cocinar tiene que coordinarse con toda su familia y comprar otras cosas. Y tiene que volver a pensar, ¿no? Es decir, darse cuenta de qué está comprando, que darse cuenta ya es una tremenda intervención. Elegir cambiarlo, ¿no? Y cuando va probando, darse cuenta de qué le gusta más y quedarse con eso, descubrir nuevos sabores como la experiencia sensorial que todo eso tiene. Cuando tú intervienes en la cocina, intervienes en la vida completa de las personas que comemos 3 veces por día. ¿Sí? Mínimo. Mínimo. Claro. ¿Sí? Y no es trivial. Y si le agregamos eso, los bebestibles, estás todo el día consumiendo cosas. Exacto. Entonces, cuando tú intervienes en la cocina, estás interviniendo, digamos, no puedes evitar intervenir en los demás pilares del estilo de vida que le llamamos, ¿no? Mejorar tu alimentación, mejora tu sueño. Suele asociarse con mayores niveles de actividad física porque te sientes mejor. Claro, entonces, tienes más energía. Claro, ya no tienes tanta moverse. resistencia para llegar a moverte, para salir a caminar siquiera. Claro. Que caminar, en los niveles de sedentarismo en los que vivimos, caminar es una revolución. ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué pena! Sí, qué fuerte y qué pena. Pero ahí estamos, hay que partir de donde estamos. Sí. Bueno, y por eso estamos teniendo este tipo de conversaciones, porque es súper importante que vayamos tomando conciencia. Como bien dices tú, ya tomar conciencia de qué compro, o como yo les digo a mis estudiantes, antes cuando van a poner algo en su boca, mírenlo. No lo hagan en piloto automático, obsérvenlo, analícenlo, huélanlo.
sientan, ¿tiene colorantes artificiales o tiene un color natural? ¿Tiene aromas artificiales o tiene un aroma natural? ¿Qué le va a aportar a sus células, a su sistema nervioso, a su cerebro, a sus intestinos, a sus órganos? ¿Le va a aportar salud, nutrientes, vida? ¿O les va a quitar vida? ¿Les va a quitar oxígeno? ¿Les va a deshidratar? ¿Les va a intoxicar, inflamar, etcétera? Entonces, ya, podríamos decir que depurar nuestro cuerpo, que limpiar nuestro cuerpo a través de alimentos principalmente basados en plantas, naturales, de la mejor calidad posible, ojalá agroecológicos obviamente, porque la idea tampoco es consumir vegetales llenos de pesticidas, porque ahí estamos como haciendo el efecto contrario. Comentario. Dale. Todos los estudios de beneficio de la alimentación y salud mental se hicieron con productos de las ferias normales. Ah, con Sí. pesticidas y... Sí. Aún así. Sí, y también los estudios de medicina del estilo de vida en que han revertido hipertensión, diabetes... O sea, lo que cardiovasculares. sería hacer esos estudios con alimentos agroecológicos. Es una hipótesis. ¡Wow! Sí, pues, en el fondo el peso de los factores no está determinado, hasta donde yo entiendo, ¿no? También un experto diría otra cosa. Pero el peso de esos factores es más importante que comas verdura a que esa verdura sea orgánica. Maravillosa es mucho más, relación. Sí, o sea, en términos científicos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es mucho más importante que aumentes la cantidad y la variedad de plantas al origen de esas plantas, ¿no? Tal vez hay algunos vegetales que sí que hay que levantar las antenas, Claro. Como pero como regla general, esa no debería ser la primera preocupación, ¿no? Y los esfuerzos en modificar los hábitos poblacionales, ojalá que hagamos, digamos, pongamos el foco ahí en lo que es más importante, ¿no? Que es aumentar las plantas y disminuir los ultraprocesados. Porque en este estudio, en Smiles Trials, en el cual pacientes con depresión moderada a grave, se les hizo esta intervención nutricional complementaria que tuvo un efecto brutal, ¿no? Un efecto mucho más allá de lo esperado, porque Jacques fue la que dirigió el estudio. Obviamente mucho más esperado, mucho más grande que el que esperaban los psiquiatras que se resistieron a derivarle pacientes, que no esperaban nada, por supuesto. Obvio. Las mayores modificaciones que hicieron en ese estudio, que lo llegaron a hacer los pacientes porque midieron, digamos, el grado de adherencia a las propuestas nutricionales, fue aumentar en el fondo las fuentes vegetales, legumbres, granos integrales, verduras, frutas, semillas, aumentar, ¿no? No es un cambio radical, es más. Claro. Y disminuir los ultraprocesados. Y pareciera que uno de los factores más relevantes, esto es un estudio secundario que no sé si ya salió publicado, al menos salió como prepublicado, es que las personas que más disminuyeron los ultraprocesados más se beneficiaron de la intervención. Wow. Entonces este concepto de limpiar igual es súper poderoso, ¿no? Porque en el momento en que sacas eso, solo sacar eso que sabemos, no necesitamos hacer ningún argumento, Claro, ¿no? claro. para, digamos, contra las bebidas gaseosas. Creo yo, ¿no? En este momento de la vida no necesitamos como hacer ningún argumento respecto a que no son buenas. No, pero es que yo creo que pasa eso, que son cuerpos adictos. Justamente. Entonces, esa adicción, ahí volvemos al tema del círculo vicioso, del sedentarismo, la intoxicación, la inflamación, no te dan ganas, prefiero abrirme la Coca-Cola, qué sé yo, y me sentarme y tomármela. Entonces, ¿por qué preferimos el placer rápido en vez del placer a largo plazo? ¿por qué? Esa es la pregunta que planteaste hace un ratito. Ya establecimos, ¿no?, de que hay una influencia de abajo para arriba, ya dijimos que hay una influencia de arriba para abajo, y esa influencia de arriba para abajo, cuando estamos más con emociones que llamamos negativas, ¿no?, como con emociones de tristeza, de ansiedad, de miedo, de inquietud, de malestar en general, de incomodidad, de impaciencia, de insatisfacción. También me gusta esa palabra porque creo que describe un poquito la crisis como de sentido en la que vivimos, ¿no? Cuando estamos en piloto automático, sabemos, ¿no?, por ciencia, ¿no?, es obvio, no necesitamos hacer ningún argumento científico, pero hay ciencia que ha comprobado de que cuando estamos en piloto automático, es decir, pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estamos viviendo en este momento, estamos más insatisfechos, ¿no? Nos sentimos más, y a veces pensamos, no, mejor, qué sé yo, pongo la tele, ¿no?, mientras cocino, o pongo la tele mientras comemos, pero sabemos que estar como en esa sintonía como desconectado del momento presente produce mayores niveles de insatisfacción. Y los estudios en eso son súper claros, ¿no? ¿Y por qué carajo lo seguimos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Sí. Yo pienso que hay un primer factor que yo a veces creo superado, pero no es cierto,
que es ignorancia. ¿No? Y que es que en el fondo la guerra comercial de la industria alimenticia, no porque sean malos, sino porque quieren ganar dinero, Claro. están cegados, creo yo. Le ha ganado a esta otra vereda, ¿no? Primero la vereda del sentido común y la tradición cultural, que esos productos no pertenecen a nuestra tradición, ninguna tradición. ¿Cuántos tienen? 100 años, como muchos, Claro. como muchos. Son muy nuevos, sí. De alguna manera, la cantidad de recursos y de plata invertida en promocionar productos no saludables y muchas veces en disfrazarlos como saludables, como el famoso chamito, el chamito es el símbolo del engaño. Sí. Y que muchísima gente lo toma confiadísimo en Sí, que están metiendo literalmente... Claro, yo creo que el chamito es como este primer factor, ¿no? Todavía tenemos que hacer esta tarea cultural, ¿no? De difundir lo que sabemos, ¿no? Claro, difundir lo que sabemos, sí. ¿No? Cualquier médico a esta altura sabe lo que estamos hablando, no es ninguna cosa revolucionaria ni fuera del sistema. Ya no. Claro. Antes sí. Claro. Antes no sabíamos todas estas conexiones. Claro, ¿no? Porque hay personas que nos van a escuchar o nos están escuchando desde otras partes de Chile. El chamito es un producto que te venden en una botellita plástica que se supone que son probióticos y bacterias benéficas para tus intestinos, pero tiene una cantidad de azúcar alta, tiene como colorantes artificiales, tienen... Bueno, una cantidad ridículamente chica de probióticos. Claro, imperceptible por nuestro sistema, o sea, claro. No llega a nada prácticamente. Sí. Ya las dosis como importantes, altas de probióticos, ya tienen, digamos, tienen pocos lugares donde tienen evidencia. ¿No? Y en esas cantidades es un chiste, un insulto, claro. Más bien, a la ciencia. Imagínate. Ese es el primer campo. Yo creo que, ¿por qué seguimos haciendo esto? Porque muchas personas no saben todavía. ¿No? Ojalá, y creo que como que ahora está más popularizada esta noción de la alimentación basada en plantas, que es una manera de nombrar este patrón alimentario saludable, que no es muy distinto al que lo que sabemos que es saludable, digamos, por sentido común cultural de la historia, por tradición popular, si quieres. No es muy distinto que eso. No, y además tenemos que ponerle nombre a lo que siempre debería haber sido, o sea, como claro. Que la verdura orgánica es la que siempre debe haber sido, como esta alimentación basada en plantas, que es un poco la que siempre debe haber sido. Todo el arroz integral, ahora hay que diferenciarlo, el que siempre debió haber sido es el integral, nunca debió haber existido el arroz blanco, y así sucesivamente. Claro, entonces, ese es un factor, y el otro factor es más bien como de cómo estamos cableados, ¿sí? Es una manera simplificada de decirlo, pero es como estamos cableados en términos de sistema nervioso. Porque los alimentos ultraprocesados son alimentos que están diseñados para manipular ciertos sistemas de búsqueda y recompensa en nuestro cerebro. O sea, las sustancias que tú estás describiendo, no los pesticidas, eso es una razón, digamos, productiva que está en su presencia, pero sí, digamos, los potenciadores de sabores y los conservantes y, digamos, como todos estos aditivos químicos, que algunos de ellos tienen evidencia, digamos, de su daño, otros no, pero digamos que hay un acuerdo de sentido común que tenemos que hacer de que cualquier cosa que tenga más de 3 ingredientes no debiera ser parte de tu alimentación cotidiana. No debería entrar a tu cuerpo, claro, todos los días. Claro. Por ahí una vez de vez en cuando, claro, en el mes, qué sé yo, no pasa nada. El chamito una vez al mes no te va a hacer nada. Claro. O sea, ni a los niños ni a nosotros. Claro. Entonces, claro, hay otro factor que es este, ¿no? Que es cómo los alimentos ultraprocesados manipulan el sistema dopaminérgico particularmente. ¿El sistema? Dopaminérgico, ¿no? Dopaminérgico. La dopamina es uno de estos neurotransmisores, que es el que, creo que la versión, al menos en mi vida, más clara, estoy dando la batalla en mi vida, es cuando uno se guarda el teléfono en el bolsillo y sienten estas ganas irrefrenables de revisarlo sin ningún motivo. Sin ninguna notificación, ¿sí? Nada, claro. O con una notificación. Las notificaciones las inventaron pensando en esto, ¿no? En activar un botón en nuestro cerebro que digamos, que te hace perder el control conductual consciente, ¿no? Es decir, que te hace entrar en piloto automático. Bueno, entre paréntesis, yo desde que saqué las notificaciones, todas, solo me suena. Cuando alguien me llama, te juro que hubo un antes y un después. En mi nivel de ansiedad, en mi nivel de eso, de como tener que sacar el celular. Sí, a mí eso tampoco me ayudó. Ah, ¿no te ayudó? No. Ahora creo que estoy recién llegando a una fórmula que me ayuda y tampoco confío en ello. Creo que, pero en el fondo
así como yo creo que tenemos la experiencia, y hay un concepto que se llama el FOMO, como esta ansiedad por no perderse, qué sé yo, lo último que publicó la María José o el Cristóbal, o un amigo X random que no he visto nunca en mi vida, amigo, ¿no? Alguno de los contactos, conexiones, no quiero usar ninguna de esas palabras porque no lo merecen, ¿no? Como los seguidores en redes sociales, sobre todo cuando tenemos una red social, un perfil de Instagram personal, ¿no? Como esa ansiedad, ¿no? Como que no nos damos cuenta cuando ya entramos a Instagram. Eso me pasa a mí, ¿no? No te das cuenta cuando ya entraste. Claro. Eso es como el teléfono, los ingenieros del Silicon Valley están manipulando tu cerebro, ¿no? Y lo hacen intencionalmente. Y eso pasa a con los toda alimentos conciencia. también. Y los alimentos hacen eso también. Claro. ¿Sí? Por eso hay personas que no me gusta el agua, tomo Coca-Cola todos los días. Tomo Coca-Cola en estos cumpleaños, el fin de semana, qué sé yo. En el nivel que estamos da lo mismo, ¿no? No lo recomiendo, nadie debiera recomendarlo. Claro. No da lo mismo desde el punto de vista de la salud, sobre todo si tienes alguna patología. Pero cuando tenemos esta costumbre de todos los días, y gastar plata, ¿no? Tal vez tenemos mucho más conciencia de esto con respecto al cigarro, ¿no? El cigarro también es otra, la nicotina es otra sustancia, digamos, muy dopaminérgica. Eso quiere decir que aumenta los niveles de dopamina muy rápido y en gran medida, ¿no? Pero es como cortito, es como un whoop. Así. Claro, una montaña rusa. Claro, ese es el problema de esto, ¿no? Y los ultraprocesados hacen lo mismo, ¿no? Te dan un momento de placer, ¿sí? Y yo me he descubierto, yo soy un descontrolado para comer esas cosas y por eso no las tengo en mi casa. Esa es mi manera de autorrestringirme, ese es mi camino de autorrestricción. Cuando mi pareja compra algo y ella es súper controlada con eso, lo tiene que esconder. Porque yo despierto, así, ahora no me lo comería, pónmelo ahí, no me lo como. Pero en el momento en que me canso, ¿no? Y que estoy pensando y no me resultan las cosas cuando estoy trabajando y llego tarde a alguna parte, qué sé yo. Te comerías la bolsa completa. No me doy cuenta cuando ya me la comí. Wow. Y ese piloto automático es inducido por estos picos de dopamina. La dopamina es la palanca, ¿no? En el cual nos tienen como agarrados las redes sociales, los ultraprocesados, el mercado en general. Que es de alguna manera una hiperestimulación. Y tú debes haber visto que al principio, cuando uno empieza a hacer el cambio, hay alimentos que nos resultan insípidos, Sí. ¿no? Y uno dice, sí, hay algo respecto a la adicción al azúcar, de las papilas gustativas, hay una adaptación de las papilas gustativas y todo eso. Y también hay algo respecto a que los productos diseñados para sobreestimular, hiperestimular el sistema dopaminérgico, lo que hacen es que tú te adaptes a eso y después para sentir esa satisfacción, que básicamente podríamos decir que, pongámosle ese atributo por ahora, tiene muchos más, digamos a los subidones de dopamina, al placer, para llegar a sentir un placer parecido necesitas el hiperestímulo y los estímulos naturales no te bastan. Es ¿sí? como que te levantan la vara, como Sí. que te levantan la vara a tal punto de que con lo natural no te alcanza. Sí. Sí. Por eso es tan importante limpiar el cuerpo. Por eso es tan importante limpiar Claro, el porque en el cuerpo. fondo yo me acuerdo, yo era adicta al azúcar, absolutamente adicta al azúcar. Y cuando empecé a limpiar mi cuerpo, ya mis papilas gustativas empezaron a recalibrar básicamente todo mi sistema. Y cuando volví a comer, por ejemplo, la Nutella, que era uno de mis predilectos de todos los días, ya la empecé a sentir demasiado dulce. Después, a los 3 meses que la empecé a probar, ya la sentía como sabor a nada. Era pura azúcar, no se sentía el cacao, no se sentía la avellana, no se sentía nada de eso, que sí me lo estaba dando el mundo natural. Pero claro, no te das cuenta de eso hasta que no haces una limpieza consciente y te empiezas a dar cuenta de todo esto, claro. Sí, es muy físico. Sí, por eso, de hecho, mi búsqueda inicial de especialización fue en la psicología transpersonal, porque me interesa la meditación. La psicología transpersonal, que de alguna manera estudia tradiciones culturales, digamos, y psicologías de otras culturas para complementar el trabajo de la psicología occidental. Pero leyendo eso me di cuenta como que lo que me pasó fue como, esto no es suficientemente concreto, lo que yo investigué, como
El cambio que yo experimenté fue tan radical y no fue un cambio solamente en términos de mi experiencia mental y emocional, fue un cambio perceptivo. Exacto, lo que yo te decía, que a mí me cambió la percepción de vida. Sí, perceptivo de vida, así en general, pero también perceptivo concreto, esto que estás diciendo, Ah, sabores. perfecto. Ya, ok, claro. Como siento diferente, me emociono diferente con las cosas, las personas me emocionan, yo diría, más intensamente. Me importan otras cosas que antes me eran indiferentes. ¿Sabes? Es un cambio, es como un switch que no es así, Claro. ¿no? Es así, y pero pasa que el cambio es tan gradual, aunque sean 3 semanas, Ajá. que a las 3 semanas es cuando dicen, ¿qué pasó? Te Estoy pegas diferente. como el alcachofazo. Pero claro, venías así lentito. Claro, claro. Y cuando te das cuenta que estás lejos de como estabas hace, qué sé yo, 3 semanas, Claro. un mes, un año. ¿Sí? Yo me considero, frente a mí mismo, soy irreconocible respecto a 10 años atrás. Ah, me pasa lo mismo. Yo Claro. miro fotos y digo, ¿quién era ella? Pero Claro. con mucho cariño, Sí, porque claro. por ella estoy acá. Sí. Pero me digo, wow, sí, Sí. era como, me vestía diferente, hablaba diferente, sí. Yo siento que se genera también como una limpieza que sería bacán tener algún, tal vez argumento científico en algún momento de, como que yo siento que se limpian los sentidos. O sea, en lo que estamos hablando de lo concreto, se limpia el olfato, los sentidos físicos, tangibles, como Sí. la vista. Yo literalmente se me como amplificó la paleta de colores de mi vista. Es una Debe cosa... haber algo ahí. Sí, te puedo conseguir algo para que entrevistes Ya, respecto feliz. a eso. Voy a Feliz. investigar. Ya. Pero mi experiencia es la misma, ¿no? En nuestro caso tal vez fuimos radicales. No hace falta ser radicales. La verdad, si dejan la Coca-Cola es un gran paso. O sea, yo siento que cada uno, como que hay personalidades tan distintas, Sí, es tan verdad. diversas. Hay gente que le funciona muy bien ser radical, si no, no lo logra. Es verdad. Y hay gente que no lo logra siendo radical y necesita como hacerlo más La forzado. gradualidad. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, para resumir, porque yo podría seguir hablando 3 Sí, solo horas. una cosa más. Sí, dale. Dijimos entonces de que está el elemento como de conocimiento, Ujú. que hay una tarea, ¿no? De difundir. Está el elemento de la dopamina, que es en el fondo que, no quiero decir estamos siendo manipulados, pero sí. Pero sí, súper sí. Sí, pero en el fondo no es estamos siendo manipulados, sino que lo que consumimos, tanto en términos de información y de estímulos, digamos, de redes sociales y de smartphones, porque los smartphones también están hechos en su tamaño, en sus texturas, Wow, en sus colores, importante. en cómo se desbloquea la pantalla, en cómo tú tienes que mover el dedo, en lo fácil que es pasar la historia. Todo eso está pensado, está diseñado. Y de hecho hay que darle las gracias a esos diseñadores porque son quienes más han estudiado cómo funciona ese sistema. Por lo tanto lo entendemos más y podemos hackearlo. como hackearlo, ¿no? Hacer contraingeniería Claro. en nuestra propia vida. Exacto. ¿no? Entonces, pero eso no es todo, por supuesto que no es todo. Dijimos hace un rato que intervenir tu cocina es intervenir todo. Es intervenir tu vida, no es intervenir 3 veces por día tu vida. ¿Sí? Y más que 3 veces porque ojalá no tomemos, ojalá agua, más de 3 veces por día. Pero es intervenir en un ámbito fundamental y transversal de la vida que está atravesado por esta dimensión social que tú llamaste, ¿no? La presión social es un elemento que no podemos soltar, ¿no? Hay una influencia del mercado, es un agente social importante, no nos ayuda, no te va, o sea, si te sigues exponiendo permanentemente a la televisión y las redes sociales sin control, ¿no? Sin elegir, ¿no? Sino como exponiéndote, ¿no? Dejándola de fondo, te aseguro que te va a ser muy difícil liberarte de esa influencia. Y ese otro elemento de la presión social de las personas concretas y reales que tú quieres y que te quieren y que te presionan para que mantengan hábitos que a todas luces necesitamos cambiar, es un elemento real también. En parte está por el conocimiento, ¿no? Por esta brecha de conocimiento, en parte está por resistencias al cambio. En nuestro cuerpo tenemos un cerebro que economiza recursos y es mucho más fácil seguir como estamos, claro, en automático. El piloto automático existe para ahorrar recursos, ¿no? Ser consciente es metabólicamente exigente, claro, ¿no? Regular tus emociones, regular tu estrés es algo, digamos, despertar a cómo, a ver en qué estoy, ¿no? Ese momento que como que nos espabilamos. O sea, traerte a la presencia y vivir en este presente de forma consciente requiere más energía. Sí, por eso también... Por eso es más cómodo quedarte en piloto automático. Por eso es más cómodo quedarte en piloto automático. En el fondo, en el cambio hay una decisión de aproximarnos a la incomodidad, ¿no? Y esta frase la he escuchado desde muchas fuentes, pero creo que tiene mucha razón, ¿no?
el precio para tener una vida como significativa, una vida con propósito y sentido satisfactoria, es acercarse a la incomodidad. Claro. ¿Sí? Sí. Es darnos cuenta que no queremos y darte cuenta de que estás aferrándote a algo que realmente no quieres y que te hace mal en el sentido de tus valores. Dejemos de lado la ciencia, ¿no? De lo que tú quieres y tú decides. Es duro. Claro. ¿No? Es duro. Por eso es tan importante la comunidad, por eso es tan importante como difundir el conocimiento para que se vuelva parte de esa influencia ambiental. Y no solamente es duro darse cuenta, sino que hacer cambios es difícil. Claro. Es simple. Es estresante, como dijiste. Es tú. estresante. Claro. Sí, pero yo creo que ya teniendo en cuenta esto, es bueno desde el punto de vista de saber de que no solamente, y las personas que están escuchando pues les cuesta, estoy seguro que les cuesta, a mí me cuesta también, pero no es que tengamos un problema como individuos, sino que estamos en un contexto en el cual todos los estímulos están hacia la otra dirección, hacia Claro. seguir en piloto automático, siguiendo las reglas impuestas por este como inconsciente colectivo. Y por el mercado, por supuesto. Claro, o sea, somos los que estamos remando hacia el otro lado. Claro, y eso implica hacer fuerza, Exacto. ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Claro. Porque eventualmente te vas a encontrar con más personas remando y cuando te Junto acercas a la con otra una- canoa, Sí. están rompiendo la inercia juntas. Me encanta, yo creo que está cada vez pasando más. Y de eso se trata también este tipo de comunidades. Yo en María Felicia acompaño y justamente Claro. se generan estas instancias para que las personas que están por ahí escuchando no se sientan solas y entiendan que estamos todas o muchos en esta misma, como remando hacia el mismo lado. Bueno, entonces en súper resumen para que quienes nos están escuchando puedan anotar y decir, a ver, primero, aumentar la alimentación basada en plantas en el estado más natural posible. Claro, granos integrales, legumbres, verduras, hortalizas, frutas, semillas. Perfecto. Fermentados. por Fermentado, sí, por supuesto. Bajar procesados y ultraprocesados, carnes procesadas, todo lo que tenga colorantes o muchos ingredientes. Sí. Eliminarlo. La definición de este estudio que te comentaba en salud mental era, creo que eran más de 5 ingredientes y que contengan ingredientes que no están presentes en una cocina normal. Exacto. Eso es un buen criterio. Exacto, maravilloso criterio, sí. Ya, después la variedad. Es súper importante. No quedarnos dentro del mundo basado en plantas, no quedarnos con 4 o 5 ingredientes, sino lo ideal es en la semana, porque tampoco la idea es en un mismo plato mezclar todo, pero en la semana meter mucha variedad, ojalá 30, 35 distintas plantas, semillas, hortalizas, frutas, verduras, lo que acabamos de hablar. Y efectivamente, cuando limpiamos nuestro cuerpo, mejora nuestra salud mental. Cuando tenemos una alimentación basada en plantas, podríamos decir que también mejora nuestra salud mental y nuestra salud en general, porque está todo súper unido. Sí, totalmente. Sí, tal vez simplemente agregar de que así como hay vías que hacen que cuando experimentamos estados emocionales estresantes, tenemos peores hábitos de alimentación, y cuando tenemos peores hábitos de alimentación tienden a aumentar nuestros estados estresantes. Como creo que este punto que llegamos nunca lo había pensado como en estos términos. Realmente una crítica que se le hace a la investigación en psiquiatría nutricional es que no puedes controlar que sea solamente los alimentos lo que está cambiando, lo que está produciendo el efecto beneficioso, pero eso da lo mismo en la vida real, ¿no? Es bueno que así sea, ¿no? Es bueno que cuando emprendamos un cambio que decimos voy a cambiarme la alimentación, tengamos en cuenta todo lo que eso implica, ¿no? No solamente lo que implica para ti, ¿no? En términos de que vas a tener que hacer un pequeño stop en tu vida, decidir, ¿no? ¿Qué quieres que sea parte de tu cuerpo, ¿no? Tu alimento no es la benzina de tu cuerpo, tu alimento es la benzina y el auto de tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo, ¿sí? Detenernos a decidir eso, en el fondo lo que estás haciendo es decidir cómo quieres vivir tu vida. Y creo que cuando no nos detenemos a preguntarnos qué estamos comiendo, en el fondo no nos estamos deteniendo a preguntarnos cómo quiero vivir mi vida. Y detenerse a preguntarse eso probablemente es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. Y eso nos va a beneficiar a nosotros, a nuestras relaciones. Y lo lindo, ¿no? Es que cuando empezamos a remar en la canoa y empezamos a romper la contracorriente,
vamos a facilitar que otros también sean influenciados y se nos acerquen así como nosotros nos vamos a acercar probablemente, sin intenciones probablemente, a otros que están en el mismo camino, ¿no? Y ese fenómeno social es tremendamente poderoso, ¿no? Y los vínculos de los que hacemos contracultura se estrechan de esa manera, ¿no? Tenemos una batalla en común para el bien de nosotros y para el bien de todos y del planeta, por cierto. Exacto. Amén. Ajú. Todo lo que se puede decir, o sea, hermoso. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Te pasaste con ese cierre. Hola mi gente hermosa, les saluda María, soy la creadora de Marías Felices. Estás escuchando Nutriendo Conciencias, el podcast donde la nutrición del cuerpo, la mente y la espiritualidad se unen. Acompáñame en este viaje de expansión hacia la nueva humanidad. Bienvenidos.